Lara Santos, Virginia Escalona, continuamos en estas jornadas de días de Radio CES, pero es una pena porque ya están a punto de finalizar. Pero no os vayáis porque aún tenemos muchas novedades que contaros. Yo soy Lara Santos y mi compañera Virginia Escalona. Bueno, pues sí, continuamos y terminamos con una invitada que tenemos muy especial, por eso teníamos tantas ganas ya de que llegara el día. Muchas ganas. Una gran periodista con la que seguramente muchos habréis comido. Pues sí, porque no son pocas las veces que nos ha contado toda la actualidad y toda la información precisamente a la hora de comer, porque nos ha acompañado además durante muchos años. Ha estado en Televisión Española, en otros muchos años ha estado en Antena 3, donde siempre ha estado al pie del cañón en el Congreso de los Diputados, con la actualidad política, que como todos sabemos no es ni fácil ni poca. Y en 2016 pasó a presentar los informativos del mediodía junto a Sandra Golpe. Hasta hace poco se ha encargado de los asuntos de política exterior y de la Casa Real. Es así, ¿verdad? Sí. Y esta gran profesional, que ustedes reconocerán pues por sus ojos azules, que todos hemos visto en pantalla, ha dejado a finales de marzo la cadena en la que ejercía la profesión. Pues no queremos dejar pasar esta oportunidad de saber cuándo y cómo volveremos a ver a María Rey. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, qué buen ánimo, que así da gusto. Como debe ser. Pues muy buenos días, ¿qué tal? María. ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotras. Lo primero, gracias por estar hoy aquí con nosotros, para poder escucharte. Y como acaba de dar comienzo la entrevista, también nos gustaría saber un poco que nos explicaras más cómo fueron estos inicios en la profesión. Aunque Virginia ha explicado muy bien la biografía, pero... Pues estaba comentando justo antes de empezar la entrevista que nosotros en cierto modo lo teníamos más fácil porque tú llegabas a un medio pequeño, local, y decías, oiga, mire, es que estoy empezando a estudiar periodismo y me gustaría hacer prácticas, solo con que dijeses la frase mágica de no cobro nada, ¿sabes? Simplemente con que te dejasen estar. Tú no aspirabas a un sueldo, porque es verdad que los medios locales no tenían presupuesto, pero si tú querías estar y echar una mano, es que ahora hay otros requisitos legales, pero entonces no lo sabía, es decir, no tenías que estar dada de alta en la Seguridad Social, simplemente decías, ok, pues a partir de tal día vengo, y al final de tu periodo te daban un certificado. Entonces yo lo hice así en Radio Vigo, en la cadena SER, con el primer año de carrera, que es lo mejor que pude hacer, o sea, acabar el curso en junio y en julio entrar a trabajar en la radio, porque la facultad no te daba, y creo que no te da muchas más oportunidades ahora para conocer el mundo real de la profesión, pero entonces te metías, te pegabas allí a alguien y al tercer o cuarto día, cuando la gente empezaba sus vacaciones, ya podías espabilar porque había que hacer las cosas de los que no estaban. Y entonces aterrizabas así de repente, pero se aprendía a una velocidad y con una intensidad, y luego en la vida lo único importante es tener buenos jefes, gente que sea buen profesional y que te dé oportunidades y también. Que esté dispuesta a transferir conocimientos, porque hay otros que se los guardan, sí, te enseñan, pero que estén dispuestos a enseñar. Entonces yo sí he tenido gente buena alrededor. Eso es lo más importante, tener gente que te apoye y que te pueda dar oportunidades para llegar a donde estás ahora mismo, donde has llegado. Gente que te enseñe, sobre todo, que te explique las cosas como son y que te corrija con cariño, pero que te corrija, porque todos hemos metido la pata y necesitamos que te vayan diciendo, mira, esto se hace así por esto o por lo otro. Yo siempre agradecí a quienes me ayudaron en los primeros tiempos y siempre intenté hacerlo con la gente que entró después, años después, que iba entrando de prácticas o que empezaba a trabajar con sus primeros contratos, y tú le veías que a veces estaban cometiendo errores muy tontos, pero que simplemente si tú se lo decías, pues le estabas haciendo un favor. Y yo creo que es que esta profesión, como casi todas, hay que irnos pasando el conocimiento de unos a otros. Comentabas que crees que era más fácil entonces, pero seguro que has tenido algún momento complicado. Bueno, yo tuve suerte y me moví muy pronto. Me acuerdo que cuando alguien en tercero, un profesor preguntó, ¿cuántos habéis empezado a hacer prácticas? Yo pensé que todos estábamos haciendo lo mismo, levantamos la mano y no éramos ni el 10% de la clase. Tuve pocos momentos complicados porque yo en el paro, fui el otro día a apuntarme al paro, es una experiencia. Supongo que muy dura para mucha gente, para mí no lo era porque era la conclusión de una decisión propia, pero fui a apuntarme al paro y me dijo, hace mucho tiempo que no viene, y digo,
Pues 26 años, fíjate. Cuando entré en Antena 3 tuve que ir a darme de baja en la agencia EFE, que estaba, y de alta en el paro para entrar. Yo he tenido muy pocos periodos, o sea, realmente no he tenido ninguno. Tuve 2 meses sin estar trabajando en toda mi carrera profesional, que son, pues, algo más de 30 años ya. Y no los tuve porque es verdad que tuve suerte, pero también es verdad que desde muy pronto metí la cabeza y demostré que tenía una gran voluntad de trabajo, y al final la gente valora eso, ¿no? Que tengas una buena disposición de aprender y de trabajar. Y hablando de momentos, ¿quiénes consideras que son tus referentes? Esas personas que te han ayudado, que antes has mencionado. Hombre, si tendría que ir citando a prácticamente todos mis jefes, no a todos, porque entonces sería un poco ingenua. He tenido jefes que no valían para nada también, pero los primeros que tuve, sobre todo, los recordaría. Y luego yo siempre me he observado, como vosotras, supongo, en el espejo de alguien, ¿no? Yo veía la tele y veía a Rosa María Mateo y decía, me gustaría tener su imagen, su solidez. O veía a Olga Vice y decía, me gustaría tener su frescura, su cercanía. Concha García Campoy, pensaba su dulzura, su calidad. ¿No? Entonces ibas escogiendo un poquito de cada una de la gente. Y luego me tocó en la vida trabajar con mucha de esa gente y aprender de ellos. La verdad es que tuve suerte. Claro, al final todos tendemos a fijarnos en alguien que consideramos que lo hace genial para parecernos y ser profesionales. Y una vez me acuerdo que me dijo Olga Vice una cosa, cuando yo estaba empezando en Antena 3 y coincidí con ella, y me dijo, sí, tú puedes fijarte en todos los que quieras, pero sobre todo no cometas el error de intentar ser otro. Y claro, cada uno con su personalidad. Claro, tú eres tú y puedes coger un gesto o algo que lo hayas copiado sin darte cuenta, pero no pasa nada, ¿no? Y sobre todo observar lo que funciona y de lo que funciona tomar nota, pero sé tú. Y es verdad, porque al final los imitadores, sobre todo en la televisión, los calas de lejos, ¿no? Y lo que la gente percibe, yo siempre digo que la tele se ve lo que hay. Y hay es que yo conozco, y cuando te dicen esto de, pues conocía tal, y es que no tienen ni idea, es que es mentira todo. Bueno, pues mira, mentira todo no lo es. Puede ser que el que tú veas la tele piensas que es un erudito y a lo mejor no es una persona que tiene un gran conocimiento, pero que es un gran comunicador, es seguro, porque si no, no te lo creerías. Así que si ves a alguien que te parece muy frágil, muy poca cosa, realmente probablemente lo sea, pero es que yo creo que la tele se nota todo, entonces intenta transmitir autenticidad porque te lo van a notar. Tienes que ser único. Por lo menos diferente. Tienes que ser tú mismo y ojo con diferenciarse a veces convirtiéndose en un... En un personaje. Sí, en un personaje, ¿no? En una marioneta, ¿no? Porque no se trata tampoco de que te imiten, se trata de que te respeten y de que te crean. De crear tu propia esencia, que qué importante es eso en los directos, y precisamente en el Congreso, donde has trabajado tanto, se trabaja mucho con directos, y te hemos visto hacer muchos directos. Has trabajado mucho en el Congreso, ¿y cuál crees que es la diferencia, cuál nos dirías que es la diferencia de trabajar con respecto a una redacción, del trabajo que se hace en una redacción? Bueno, la corresponsalía parlamentaria en sí tiene sus especificidades. Me ha costado el palabra, pero son... o sea, funcionas en cierta medida, por eso se dice así, como un corresponsal, porque tú te puedes pasar. Yo, el primer periodo después de esas elecciones que hubo que repetir, pero que íbamos a hacer gobierno y no lo hacíamos, me acuerdo que estuve 4 meses y medio sin pisar la redacción, porque todos los días decía, mañana voy, y al día siguiente por la mañana había un incendio en el Congreso y no me podía mover, salía a las 10 de la noche y ya no me iba a San Sebastián de los Reyes, ¿no? Entonces, el Congreso requiere mucha dedicación y muchas horas, y yo pasaba muchas horas allí, y durante muchos años. Y luego tiene otra cosa muy característica, y es que la información de por sí es espesa y es compleja, pero afecta a la vida de todos. La política nos afecta a todos, porque la política es la gestión de lo público, y de la gestión de lo público depende si nos cubre la seguridad social un servicio u otro, si tenemos derecho a que nuestro hijo vaya a determinado colegio, 50.000 cosas que nos afectan en el día a día. Entonces, conseguir trasladar lo que algunos tienden a hacer complejo como algo sencillo y que le afecta a usted, ese era mi reto diario. Mi obsesión era que me entiendan, por favor, sobre todo que entiendan que esto tiene consecuencia en su vida por esto. Y si no tiene ninguna, pues decírselo de alguna manera, decir, estos señores se han enredado en un debate vacío que no va a tener ninguna consecuencia práctica y que el único objetivo es aparentar que están negociando cuando ninguno está dispuesto a ceder, ¿no?
Nos gustaría también saber cómo es trabajar con los asuntos del rey, cómo abordarlos, porque claro, le conoces personalmente. Sí, pues es completamente diferente a la información política, por ejemplo, porque la Casa Real es algo muy peculiar, es la jefatura de un Estado, una jefatura de Estado no política, claro. Con lo cual las acciones del propio rey están muy limitadas por la propia Constitución, que lo encorseta, le da una función más representativa que política, pero al mismo tiempo le da una función de arbitraje que no se especifica por ningún lado. Quiere decir que uno arbitra en la medida en que su personalidad le hace arbitrar de una manera u otra, pero ¿dónde está el límite entre el arbitraje y la injerencia en asuntos políticos? Pues eso es muy difícil y cada monarca lo puede, Juan Carlos lo manejó de una manera, pero Felipe lo maneja de otra, su personalidad está ahí. Ellos tienen un corsé y nosotros los periodistas también, porque la información que ellos te pueden dar es muy limitada y cualquier suposición que tú pretendas hacer fuera de ahí puede ser errónea, porque no hay otras fuentes para contrastar. O sea, Casa Real es Casa Real y lo que ellos no quieran contar, no lo van a contar. Salvo que alguno de sus interlocutores te diga, bueno, a mí me dijo esto y tú puedes certificar que eso realmente es así, normalmente todas las cosas que se hablan con el rey se quedan en una conversación privada. Entonces, no es nada fácil buscar información alternativa, tienes que limitarte a la que te dan y luego analizar otra cosa que yo creo que es muy importante en torno a todo lo que hace la jefatura del Estado, que son los gestos, ¿no? Esa política de gestos, de imágenes, que a veces tienen mucho más valor porque es la única manera que tienen de trasladar un mensaje, ¿no? Que no pueden ir más allá con una palabra, pero sí hacer un gesto. Con el lenguaje no verbal. Has trabajado en el Congreso y hablábamos también de temas de la Casa Real y luego en informativos. ¿Con cuál te quedarías de estos tres? Yo creo que es muy difícil elegir una cosa, porque cada una me ha aportado muchas cosas en momentos muy determinados. Me encanta hacer más que el informativo en sí, el momento en que te sientas en el plató, porque eso ya es la culminación. Me encanta el momento previo, la cocina de una escaleta, el proceso de crear un informativo, pero yo lo hice en el 96 y en el 2016, con 20 años de diferencia. Y hay una diferencia brutal de cómo se hacía. Y te digo una cosa, me gustaba más antes. Sí. Quizás porque ya tengo una determinada edad o porque lo tenía idealizado. Era mucho más artesanal. Quiero decir, ahora hay tantos condicionantes, porque al final tú te pones y Internet te está martillando con así lo cuenta este, así lo cuenta otro, así circulan las redes sociales, así. Antes dependía más de tu capacidad de tu análisis y de tu capacidad de interpretación de lo que estaba pasando. Mira, lo vamos a contar así, vamos a ver si nos va bien o mal, pero vamos a intentar explicarlo así. Ahora tú a las 9 de la mañana haces un planteamiento de escaleta, a las 10 pasa algo, bueno, eso pasaba igual antes, a las 11 ya un programa lo ha contado de otra manera, a las 12 ya ha entrado una radio tal, a la 1 ya circula por las redes y ya está contado prácticamente todo y entonces le tienes que dar una vuelta. Quiero decir que antes yo creo que el papel del periodista tenía más peso y ahora es como un cocinero que tiene demasiados ingredientes encima de la mesa y antes hacía un plato más artesanal. De todas maneras es apasionante vencer todos los retos que supone el hecho de que la información esté fluyendo por un circuito a toda velocidad y tú tienes que rápidamente elegir la que es correcta y descartar la que no lo es, porque ahora la gran habilidad está en renunciar a la información que te puede confundir o que puede ser falsa. Se me está viniendo a la cabeza con lo que estás contando la palabra respeto. No sé si en el fondo crees que se le podía tener más respeto antes al periodismo del que se está teniendo. No sé si le tenía más respeto, lo que pasa que yo creo que tenías más creatividad en el sentido de más trabajo artesanal, como lo explico para que se entienda, sin tantos elementos gráficos o tecnológicos como tienes hoy, pero al mismo tiempo también tenías menos dificultades, porque si ahora mismo a las 2 menos cuarto alguien difunde una información falsa que cambia todo el titular de apertura, tienes mucho riesgo, tienes un riesgo de saber valorar hasta qué punto, de poder certificar ante una fuente de si me fío o no me fío, y ahora tienes unos riesgos de equivocarte que no los tenías antes, ¿no? Claro, ahora estamos más expuestos a la opinión pública, porque la figura del periodista se ha desprestigiado bastante conforme han pasado los años. Antes la gente veía por la tele y ya está, y si alguno te lo cruzabas por la calle te decía lo que pensaba. Ahora acabas el telediario, abres Twitter y no te puedes imaginar lo que hay ahí.
No te lo puedes imaginar. Bueno, pues supongo que es algo igual en todas las profesiones que tienen una exposición pública. O sea, es decir, le pasarán los cantantes al acabar un concierto, pero a mí me llama mucho la atención la cantidad de gente que necesita insultar al que salió por la tele porque sois unos no sé qué, porque mira lo que habéis dado, lo que no. Bueno, señor, nos podemos equivocar, pero es nuestro criterio periodístico y el suyo como panadero es que le pone al pan, ¿no? Y yo no le puedo decir cómo lo hace usted, ¿no? Claro, la exposición al final es importante. Y hablando de informativos, la última vez que presentaste fue con Sandra Golpe. Os complementabais como profesionales. ¿Cómo fue esa presentación? Pues la verdad es que yo siempre he presentado, casi siempre, salvo etapas muy cortas en pareja. Se hace mucho más rápido, es más ligero, uno cubre a otro cuando de repente pues, pasa cualquier cosa o cuando alguien tiene que consultar algo. Y yo con Sandra venía de lejos, nos llevábamos muy bien hace muchos años, o sea que fue un poco experimento porque el director de informativos dijo quiero ver a dos mujeres ahí y tal, y yo creo que no es fácil que la audiencia lo acepte, pero a mí me gustó mucho la experiencia y nosotros nos lo pasamos muy bien, que nos quiten lo bailado. Yo creo que se notaba con penetración Sí. y más ahora diciendo que erais amigas. Y con otros profesionales como Pedro Piqueras o Roberto Arce, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues tengo un muy buen recuerdo de los dos. Con Roberto los dos éramos mucho más jóvenes y con Pedro, él era mayor que yo, tenía más experiencia, pero era tan ganso. O sea, Pedro Piqueras, que es un señor que la gente ve así con ese aspecto serio, es tan divertido que yo había veces que le decía, vamos a ver, un día nos vamos a meter en un lío, porque empezaba a contarte un chiste después de titulares y lo terminaba en deportes. Y por el camino había momentos que no podías aguantar, ¿no? Y se nos notaba, yo creo que se nos notaba mucho que alguna vez, al final, cuando ya relajabas, estábamos demasiado relajados, ¿no? Que nos daba algún ataque de risa. ¿Cómo es el momento en el que te dicen que vas a ser la presentadora de informativos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues mira, en cada momento, yo no me olvido nunca del momento en que me lo dijeron por primera vez, porque eso sí que fue un shock, porque yo tenía 22 años, estaba haciendo la carrera y había entrado a hacer prácticas de verano en Televisión Española en el Territorial. Y el Territorial tenía una desconexión al mediodía, justo antes del telediario, y hacía un informativo regional. Y habían decidido hacer una desconexión breve antes del informativo de las noticias de las 9. Un informativo regional cortito, todos los centros territoriales a 5 minutos. Y estaban pensando en que lo hicieran no los dos tradicionales presentadores, sino alguien nuevo. Entonces yo estaba allí con mis prácticas, me bajaron, me pidieron que fuera a hacer un casting. Hice el casting. Ese día me dijeron, oye, sal hoy al plató. Y yo salí al plató y me senté al lado del presentador y dije, pues yo creo que aquí no hay nadie, porque yo es que veía como ahora, todo oscuro y dos cámaras. Con lo cual yo estaba de lo más relajada y entonces dije, al día siguiente me dijeron, hemos pensado que te vamos a cancelar el contrato vigente, el de prácticas, renuncia a este contrato porque te vamos a hacer un contrato de profesional a partir del mes que viene para que hagas el informativo. Y yo decía, no me lo puedo creer, o sea, me parecía que estaba viviendo un sueño, una película. Y la gran ventaja fue que en aquel plató inmenso del Paseo de la Habana, donde se hacían los informativos del Centro Territorial de Televisión Española en Madrid, entonces, era donde había empezado Laurita Valenzuela, era donde había nacido Televisión Española. Era enorme porque se usaban distintos rincones. En aquella inmensidad negra, con dos cámaras, yo pensé que estaba sola. Y entonces fui tan natural que los señores dijeron, la fichamos. En cuanto ya me enteré que había gente que te veía al otro lado, yo creo que perdí toda la frescura, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a Antena 3. ¿Por qué decidiste dejar el medio después de más de 25 años? Porque esta es la última noticia, lo dijiste el mes pasado. Pues eso, porque son 25 años. Y yo creo que en este país tenemos una cultura de la laboral un poquito de acomodarnos, diferente a otros países, y creo que no es lo ideal. Esto de llego a una empresa, me acomodo, agarro un puesto, bueno, yo no lo hice con esa intención. Yo cuando llegué a Antena 3 había tenido contratos solo incluso el de Televisión Española renovaba cada 3 meses, el de EFE estuve un año y poco. Yo estaba soñando con un contrato indefinido para poder pedir un préstamo y comprarme un coche, o sea que yo entiendo perfectamente la aspiración, no puedes hacer nada si no tienes un contrato indefinido, pero yo pensé que estaría 3, 4 años y luego por las circunstancias me fui quedando, porque al Congreso lo pedí yo cuando dejé de presentar el informativo de las 9,
me dijeron, oye, que estamos pensando que hagas un magazine. Y dije, no, por favor, es que tengo una cosa en la cabeza, es que quiero irme al Congreso de los Diputados. Y me dijeron, ¿pero cómo se te ocurre? Digo, porque me apetece mucho aprender de política, pero no pensé que fuera a estar 20 años. Y luego, por las circunstancias, allí me quedé, luego volví a la redacción y llegó un punto en el que yo dije, vamos a ver, he estado en los momentos, en los lugares más bonitos para hacer información en una tele, he vivido unos momentos del nacimiento de las televisiones privadas, unos tiempos muy chulos, muy estimulantes. O ahora me voy yo y empiezo a hacer las cosas que tengo en la cabeza, o terminaré arrinconada porque llegará un momento que ya no sabrán qué hacer conmigo. Entonces, decidirme cuando todavía tenían ganas, ilusión y todavía me querían dentro. Así lloramos todos. ¿Hay alguien que te ayudara a tomar esa decisión, que te empujara? Muchas gentes, no me ayudaron, no es que me empujaran. Yo empecé a pensar en esto el año pasado, por estas fechas, y estaba haciendo el informativo a las 3. Un año pensándolo. Pues mira, ¿sabes cuándo empecé a pensar en esto? Aunque queda un poco, no sé, cuando cumplí 50. Cuando cumplí 50, porque esto de cambiar el prefijo en el cumpleaños me impresiona mucho, ¿eh? Y de repente dije, ¿yo qué quiero ser de mayor profesionalmente? O sea, yo físicamente, personalmente, en mi vida familiar, pues no hay ninguna diferencia en los 48 a los 50. No hay ninguna. Pero de repente el hecho de pensar que, ¿cuál es tu recorrido profesional? Pues has hecho esto, ahora estás presentando. ¿Y qué te queda por hacer? Pues aquí muy poquito. Y como lo que me proponían era una jefaturas y gestión, pero gestión de la redacción, y a mí me tiraba para atrás sentarme en una mesa y no volver a salir a la calle, pero volver a salir a la calle era volver a hacer lo mismo que ya había hecho y lógicamente pues había que también que renovar eso. Es cuando empecé a pensar, oye, ¿yo por qué no me voy? Y empiezo a abrir el campo de la comunicación a otras facetas, otras cosas que me gustaría hacer. Y empecé a hablar con personas que estaban fuera de la tele, que lo habían ido dejando o que habían dejado su periódico hace años, para preguntarles, oye, ¿cómo es la vida fuera? Y según lo que fui componiendo, llegó un momento que, como dice mi marido, se te cayó la alcachofa. Hubo un día que de repente dije, hasta aquí. He decidido que ahora es el momento de retirarse. Yo creo que en todo en la vida hay que saber retirarse de aquí para empezar otra vez. Yo no me he ido para quedarme en mi casa, yo me he ido para empezar otra etapa. Pues justo eso es lo que te quería preguntar, porque hemos visto que en alguna entrevista has comentado que no quieres dejar el trabajo de periodista, que quieres seguir colaborando, y lo que nos gustaría saber es cómo y cuándo podremos volver a disfrutar de tu trabajo de periodista. Pues mira, no te lo puedo decir ahora con exactitud, pero muy pronto, porque yo estoy dándole forma a algunas cosas que me han planteado y dando forma a algo que yo tenía en la cabeza. Quiero seguir colaborando con algunos medios, con alguna tele, de forma que no me condicione en el día a día, porque pues con una colaboración semanal o algo más puntual, porque yo me quiero dedicar más a la formación, me quiero dedicar a la consultoría de comunicación, a la estrategia política, cosas que yo hacía de forma como un poco de aficionada y sobre todo porque he pensado que estamos en un momento muy bonito para dedicarme a ayudar desde mi pequeña aportación a fortalecer a las mujeres profesionales que están ganando cada vez más peso. Y yo quería especializar toda esa formación que tengo en la cabeza en favorecer, en empujar el liderazgo femenino. Entonces es mi proyecto, está ahí, es una empresa que estoy creando y eso es compatible con seguir trabajando con medios, con seguir yendo por el Congreso, que es un sitio que al final es tu casa y tengo mucha gente allí dentro a la que quiero ir. Y sí, y entonces pues es compatible con seguir haciendo colaboraciones periodísticas, pero el futuro lo veo ahí. Lo veo trabajando con gente que necesita herramientas de comunicación y de estrategia. O sea, que tenemos una primicia a medias. Una primicia a medias. Esperamos pues ver que realices esos proyectos y en breve ver cómo surgen. A ver si sale bien, porque esto de lanzarse a la piscina y ser emprendedora está muy bien y suena muy bonito, pero a lo mejor en todos los meses estoy llorando. Pero yo creo que no. Yo creo que va a salir bien. Hay que ser optimista y creer en uno mismo, y yo ahora estoy en esa fase de creer. Hay una cuestión que no puede faltar antes de hacer una sección que subiera una compañera nuestra, y es ¿cómo crees que trataron los medios la información el día en el que Leticia, la reina Leticia, hizo un gesto con doña Sofía? ¿Cómo crees que se trató? Yo creo que se trató como había que tratarlo, había que enseñarlo. Entonces, si había 5 ángulos, pues desde 5, y si hubiera 15 también. Es decir, al final, lo que decía antes, la Casa Real tiene una faceta que puede comunicar con palabras, y luego hay una faceta que se comunica con imágenes y con hechos. Y
hay un elemento que es clave para que la gente piense que la jefatura del Estado, que yo creo que hace un grandísimo papel, yo personalmente, y más después de haber trabajado cerca de ellos, creo que son muy buenos profesionales, los dos, muy brillantes y lo hacen de maravilla. Y he visto al rey manejándose en Davos y sacando la cara por España, el mejor embajador posible, desde luego. Pero hay un elemento que es la ejemplaridad también en el comportamiento, y ahí, bueno, pues falló porque somos humanos y porque en todas las familias hay dificultades, y porque la reina es una persona que tiene un concepto muy profesional de todo lo que le rodea. Yo creo que ella tenía un concepto, o sea, ella quiere cuidar desde ese criterio profesional la imagen de la familia, por un lado, la familia entendida como el rey, su mujer y sus hijas, la imagen de la gran familia, que es con los otros reyes, y la imagen sobre todo de su hija y de sus hijas, de la heredera y de su hermana. Quiere controlar cada momento y es muy difícil de controlar. Entonces, ahí vimos dos formas de liderar y dos formas de enfrentarse, de entender la institución, que es la generación de la espontaneidad de la reina Sofía, donde todo estaba permitido porque la reina Sofía cuenta con el apoyo y la simpatía de todo el mundo, y la imagen de la persona que profesionaliza cada detalle de su vida y donde no está permitido nadie, porque a esta mujer la cuestionamos en cada cosa que hace, entre otras cosas, porque no viene de la Casa Real, y nosotros entendemos que los reyes son reyes en la medida en que pertenecen a los cuentos, pero cuando alguien se nos ha colado de los periódicos, no de un cuento, pues no siempre lo aceptamos. Entonces confrontaron dos formas de hacer las cosas. La reina cogía un osito panda y se hacía una foto, y todos decíamos, mira qué mono el osito, mira qué maja la reina. Ahora la otra reina coge un osito panda y se hace la foto, ya veríamos, ¿eh? Al fin y al cabo todos somos humanos y cometemos errores que no se puede remediar. Bueno, desde luego que María Rey nos dé la opinión sobre esto es todo un lujo. Así que con esto ya vamos a pasar a la primera sección. Que suba nuestra compañera Cristina Blasco. Un fuerte aplauso. No sé si ha llegado viva. Hola. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes ya, tardes. ¿Qué Pues nos yo traes? traigo una sección ya para rebajar un poco tanta Tensión. pregunta que te están haciendo, y vamos a ponerte unos cortes. Vas a tener que adivinar qué periodista, van a ser periodistas en todos los casos, qué periodista es. Vale. Vamos a empezar con el primero, o la primera. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. A ver, esta voz tiene dos posibilidades. Una, por la literatura que lee, que fuera Ángeles Caso, que tenía una voz parecida, pero creo que es Marta. Es Marta. Es Marta Reyero, y además... Es Marta Reyero, pero fíjate, ahora cuando la estaba escuchando digo, no es Ángeles Caso, pero fíjate que no tiene nada que ver ninguna de las dos, y vosotros Ángeles Caso ni la recordáis, pero tenía una imagen impecable en pantalla y una voz muy bonita, y dejó la tele de forma sorprendente porque media España, por no decir entera, estaba enamorada de ella, y lo dejó porque no tenía nada que ver con la vida que ella quería llevar, que quería dedicarse a la literatura. Marta Reyero, que siempre ha tenido una imagen impecable, es una persona correctísima y a mí me encanta, pero no tiene nada que ver, y sin embargo ahí he encontrado la conexión entre las dos. Además, hemos elegido un corte que no fuera precisamente leyendo noticias para hacerlo un pelín más complicado, pero lo has clavado enseguida. Tenemos que decir que Marta Reyero es profesora nuestra. Muy buena profesora. Muy buena profesora, hemos aprendido un Marta montón. presenta las noticias del fin de semana en 4, nació en León, y bueno, queremos darle un saludo desde aquí, mandarle un beso porque ha sido nuestra profesora. Nos ha contado, por ejemplo, que ella nunca pensaba que acabaría en televisión. De hecho, empezó la carrera de filosofía, la dejó y al final acabó, ya ves, delante de las cámaras. Es una excelente profesional, y desde aquí también queremos decirle, de mi parte, de toda la clase, una excelente profesora. Es una excelente profesional, profesora y persona. Vamos a escuchar el siguiente. No descarto alguna vez volver a la radio, ¿eh? Siempre he tenido esa cosa de trabajar en la radio, y el mundo de la radio me apasiona, así que no sería descartable que si tengo la posibilidad de...
Es Vicente Vallés, pero no quiero que se vaya a la radio, porque yo necesito mi vicentismo, como le llamamos nosotros. Vamos a ponernos el vicentismo de las 9, con su peculiar forma de contarnos las cosas, siempre tan analítico, tan preciso, tan... No, a mí me encanta Vicente, un periodista es un ejemplo. Que sabe transmitir, crítico, tú lo conoces, ¿cómo es él? El tío más discreto, más callado que te puedas imaginar. Es una cosa, puede pasar cualquier... Yo solo he visto a Vicente un par de veces así perder un poco los nervios, pero es rarísimo, es una persona discretísima, calladísima, tímida. Es un tío que en la tele se transforma, porque lo tienes ahí al lado, puedes pasar horas a su lado trabajando y no abrir la boca, pero es un